A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 18 de junio del año 2025. El título de este editorial es el siguiente: ¿qué importa más? Dos puntos. ¿El corto o el largo plazo? Repito el título. ¿Qué importa más? ¿El corto o el largo plazo? Procuraré explicarme. Una de las cosas que caracteriza a países como los nuestros en América Latina, con honrosísimas excepciones y en ciertas épocas, pero más temprano que tarde, todo gobierno en América Latina cae a lo que podríamos llamar la inmediatez. Es decir, lo más corto del corto plazo. Cuando yo trabajé hace muchos años en programación y presupuesto, teníamos una expresión chusca, pero que reflejaba lo que éramos como esa parte de la administración pública. Decíamos, por allá a las 3, 4 de la mañana, cuando aquellas sábanas donde estábamos preparando la propuesta de inversión, etcétera. Entonces decíamos, a ver, checa, pero no cuadra, lo cual quiere decir que el error es correcto. Ese era en la parte del cálculo. Y luego teníamos otro refrán que decía, aquel mexicano que vea más allá de las próximas 72 horas es traidor a la patria. De tal manera que México ha sido desde hace muchos decenios el país donde el corto plazo reina, pero sin problema alguno, frente al mediano y el largo plazo. México es un país de lo inmediato. Eso, mientras México fue una economía cerrada todavía ya en el 87, no había problema. ¿Por qué? Pues porque estábamos entre nosotros nada más y podíamos decir sin mayores problemas, pues aquí lo hacemos así y al que no le guste, que se vaya de bracero. Muy bien. Pero a partir de que abrimos la economía y posteriormente cuando entramos al acuerdo de libre comercio para los Estados Unidos y nosotros, tratado el Telecán, ratificado o modificado luego como TEMEC, ahí las cosas se empezaron a complicar. ¿Por qué? Porque en aquellos países, cuando se desarrollaba o se autorizaba o aprobaba por el Congreso una ley, estaba analizada exhaustivamente y podía durar sin cambios decenios. Aquí no, no es así. Sacamos leyes casi al vapor, órale, rápido, que salga la ley, órale, aunque a los 6 meses o a los 15 días o a los 2 meses ya demuestre su obsolescencia. Muy bien. En esas condiciones, pues, y esto es consecuencia de algunas pláticas con amigos con los que discuto este tipo de temas. Y después de revisar de lecturas a las que he regresado, comparar con algunas de las experiencias de vida que he tenido el año que estuve en la República Popular China, haber estudiado la experiencia china y mantenerme al día en lo que se refiere a ese país y su forma de gobernarse. Asimismo, algunos trabajos de análisis sobre esa forma de gobernar en países como Taiwán, Corea, Singapur, etcétera, Vietnam, China, China popular. Llega un momento en que uno dice, a ver, algo está mal hoy con nosotros. Y es cuando yo planteo estas cosas ante amigos y que me tunden, pero duro y macizo,
En ese momento, pues yo reculo, está bien, está bien, está bien, no hay problema. No vamos a entrar en una discusión por una cosa como esta. Pero le sigo dando vueltas al asunto. Y hoy apareció en el Financiero una excelente colaboración del doctor Ciro Murayama, economista, y que todavía hace poco tiempo era integrante del Consejo General del INE. Aquí está su colaboración. El periódico es abierto, pueden ustedes, terminando esto, entrar a la parte de opinión, entren en el financiero.com.mx y ahí va a aparecer, y hay una parte que dice opinión, aplástenle ahí, y ahí va a aparecer Ciro Murayama y la colaboración de hoy. Es un título interesante, la fórmula Orbañanos, del fútbol a la política. Se refiere él a una regla que es, quizás sin pensarlo, Raúl Orbañanos creó. ¿Por qué digo sin pensarlo? Raúl Orbañanos era portero, era su posición, la cual jugaba, en la cual se desempeñaba en el Atlante, que en aquellos años, allá en los años 60, era el país más, el equipo de fútbol soccer más malo de la galaxia. Era malo, pero malo el Atlante. Los famosos potros de hierro del Atlante, cuyo dueño era un personaje pintoresco. No me acuerdo si era el coronel Núñez, pero era el dueño del Atlante. No sé cómo se hizo de ese equipo, pero él era el propietario de ese equipo de fútbol, el Atlante, o como diría el clásico, el Atlante, mano. Bueno. Pero repito, era malo, pero con M de lo que quieran. Raúl Orbañanos llega ahí al Atlante como portero. Y era tan malo como portero que lo corrieron, lo despidieron del Atlante por malo, imagínense ustedes. Y entonces encontró cobijo él, una persona joven que tiene, vamos a decir, facilidad de palabra, y se incorpora a la radio o a la televisión para comentar partidos de fútbol. Y ahí se quedó, hizo una carrera, y hoy nos comenta Ciro Murayama que va a terminar su carrera, no sé a qué se irá a dedicar, pero menciona aquí algo que es muy interesante, además de curioso. La famosa fórmula Orbañanos. El fútbol soccer, por sus características, es un deporte que lleva una fuerte dosis de polémica. Ahora ya han utilizado un video, un recurso, etcétera, para tratar de ver si aclaran lo que no se ve a ojos del que está en las tribunas o viendo la televisión en su casa. Y Ciro Murayama habla de esto que él llama la fórmula Orbañanos, que consiste esencialmente en darle por su lado al aficionado. Poco importa lo que haya dicho el árbitro, pero a ver ¿usted qué piensa? ¿Cuál es? No, pues no era penal. Y el otro dice, pues sí era penal. Discutan lo que quieran, pero el árbitro dice, fue penal y el juego sigue. Pero la fórmula Orbañanos, repito, es aquella que procura darle gusto al espectador. Es decir, quedar bien con Dios, con el diablo, con el arcángel divino, etc. Esa fórmula en el fútbol pues no genera más que algunas mentadas de madre, algunos árbitros tal por cual y eso. Pero cuando eso se aplica a la política, las cosas son de otro carácter. ¿Por qué? Porque cuando las decisiones que toma un gobierno o un gobernante están sujetas a la opinión del espectador, vamos a decirlo, las cosas se descomponen. Bueno, lea usted el artículo. Pero eso me llevó a
vamos a ir a desempolvar mi, no discusión, sino estas pláticas sobre este tema en torno a lo que podríamos llamar lo que le cae bien al ciudadano o lo que no le cae bien. Y de ahí llego yo a esta lucha que se da en nuestro país entre la visión de corto plazo y la visión de largo plazo. Yo no sé si usted recuerda o si leyó alguna vez el libro de Lewis Carroll, matemático por lo demás. Él escribió Alicia en el País de las Maravillas. Y hay una parte en el libro donde se encuentran en una bifurcación o algo así, eso lo leí cuando era chamaco. Y se me quedó grabada una expresión que después la suelo utilizar, que dice, aquel que no sabe a dónde va, o para aquel que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Estamos entonces aquí, ante aquella persona que no tiene la menor idea cómo administrar la cosa pública, pues cualquier medida puede ser buena o puede ser mala. Una medida de corto plazo le podría parecer a alguien buena o quizá a otra persona le puede parecer una estupidez, una tontería. Pero con esta fórmula Orbañanos, bueno, pues que ellos digan lo que quieran, si les cae bien, pero acá hacemos esto. Bien, así no se puede gobernar. O sea, eso es una irresponsabilidad. Pero en el caso de los gobiernos, de las administraciones públicas, no es un problema de si fue penal o no fue penal, sino es un problema de encontrar ese acomodo, esa combinación entre medidas de corto plazo o inmediatas y las medidas de largo plazo, o cuyos efectos se verán a largo plazo o mediano y largo plazo. Esto que a alguien podría parecerle sencillo o fácil, no lo es. No lo es en modo alguno. En esas condiciones, pues, un gobierno que privilegia el corto plazo sobre los demás escenarios temporales, es decir, el mediano y el largo plazo, pero ese gobierno que privilegia el corto plazo, hay que huirle porque nos va a llevar al precipicio. Por el contrario, aquel gobernante o gobierno que privilegia el largo plazo sin tomar en cuenta lo inmediato, nos va a llevar también a una serie de problemas cuyo alcance o cuyos efectos sean imposibles de cuantificar. De ahí, pues, que el gobernante o el político tiene que encontrar esa combinación justa, correcta, entre lo que es el corto plazo y lo que es el mediano y largo plazo. Pero con un problema. ¿Cómo hacer viable y que una temporalidad embone con las otras? Dicho de otra manera, ¿cómo lograr que lo que es de corto plazo ayude a desarrollar el mediano y el largo plazo? O a la inversa, ¿cómo hacerle para que cuando yo tenga una visión para esta ciudad, para esta actividad económica de largo plazo, desarrolle políticas o medidas de corto plazo que coadyuven, que apoyen favorablemente el que en el largo plazo estemos mejor? Este problema, les repito, no es una cosa fácil en la administración pública. Los gobernantes demagogos, mentirosos, corruptos, sinvergüenzas, como es el caso de todos los de Morena, el gobierno anterior y el de este también,
Como no tienen ellos la preparación ni la experiencia en el gobierno o en la gobernación, tienden a menospreciar el largo plazo y a privilegiar el corto plazo. Una cosa muy sencilla, el ejemplo, las dádivas a los adultos mayores, que no son pensiones, pero eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones. ¿Qué quieren estas personas, estos gobernantes, López y ahora la anticientífica? Convencer a ese elector de que Morena sí se preocupa por ellos, etcétera, etcétera, porque les da 6,200 pesos bimestrales. Pero el año pasado les daba 6,000. Muy bien. ¿Qué está haciendo ese gobierno? Está privilegiando el corto plazo. Está privilegiando el corto plazo. ¿Qué significa eso? Le interesa la siguiente elección. ¿Y qué trabajo electorero hace entregando dinero? Entonces, él privilegia en ese ciudadano, en ese elector, el voto para mí o para los candidatos de mi partido en la siguiente elección. Sea esta la elección judicial o la elección intermedia o la elección presidencial. ¿Y qué pasa con el largo plazo? Ese es otro. La cosa es conservar el poder, el hueso, de donde salga para trincar y robar. Morena es el clásico ejemplo donde se privilegia el corto plazo y se deja de lado el mediano y el largo plazo. Ahora bien, si nosotros, vamos a suponer que usted y yo, con los que estamos aquí bien platicando, llegamos al gobierno, ganamos las elecciones, etcétera, y en ese momento tenemos que hacerle una oferta político-administrativa al país, a los empresarios, a la educación y sus contenidos, la educación pública, salud pública, etcétera, etcétera. Tenemos que ofrecerles algo que esté acorde con lo que dije yo en la campaña que iba a hacer. Ahí es donde empiezan los problemas para nosotros, usted y para mí, como gobernantes. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de compaginar las necesidades urgentes, inmediatas, con la visión que tengamos de mediano y largo plazo. Es decir, ¿hacia dónde queremos que vaya el país? A un país moderno, con un sistema educativo público y un sistema de salud público de excelente calidad y calidez, donde haya medicamentos, se atienda a los que no tienen forma de ir al seguro social o a donde sea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo compagino eso, que sería lo inmediato, cuando tengo de la fuerza económicamente activa 55, 56 millones, pero nomás 22 están en la formalidad? ¿Qué hago con los otros 35, con las otras 2/3 partes, vamos a decir? ¿Los mando por un tubo? No puedo. Entonces tengo que buscar cómo, sin desatender a aquellos que le meten billete cotizando a la Seguridad Social, al IMSS, al ISSSTE, etcétera, con las necesidades de aquellos que trabajan en la informalidad, que no cotizan al Seguro Social, que no cotizan al SAR, al Infonavit, etcétera. Entonces, ahí empiezan primero los problemas. ¿Hacia dónde quiero llegar yo de aquí a 15, 20 años, aun cuando no esté yo en el gobierno? Pero la idea es que sean medidas que tengan ese horizonte en el tiempo, sin negarles apoyos a los que están pagando para su seguridad social. Entonces, ahí es donde entra la cosa fina del gobernante. Si él tiene perfectamente claro a dónde quiere que vaya México, deberá buscar medidas que
a los que cotizan en el Seguro Social o en el ISSSTE, etcétera, les demos un servicio de calidad y calidez, pero que no castigue al mediano y largo plazo, sino que combine las dos cosas. Esto tiene que ver con algo que es sumamente pernicioso en la política, que es actuar o tomar decisiones con base en que eso le gusta a la gente. Regresamos al caso de la fórmula Orbañanos. Diríamos, es que a la gente le gusta participar en esas decisiones de si fue penal o no fue penal. A ver, señores, eso es falso. Esas personas que están en las gradas no participan en modo alguno en la decisión, porque ahí la decisión que vale es la del árbitro, la del que anda pitando. Hoy apoya en el bar o lo que sea, pero la decisión es de él. Entonces aquellos que están gritando, árbitro, culero, puto, etcétera. No, es que yo estoy opinando, no es cierto. Está vociferando, está diciendo babosada y media porque se encuentra allá, ve a los jugadores de un tamañito como si fueran enanitos, pero le hacen creer que él participa en esa decisión. Esa es la fórmula Orbañano. Traslademos, regresemos a la política. Resulta que hay legisladores que hacen cosas que les gusta a la gente. Hay personajes, no tiene caso que diga nombres porque luego se me echan encima, ¿verdad? Pero actúan en el pleno de la Cámara donde son integrantes, actúan como si estuvieran en una carpa circense o en una carpa de barrio representando un sketch y diciendo y haciendo cosas y practicando conductas que le caigan bien y genere las carcajadas y el apoyo de los que están en las gradas. Eso es que eso le gusta a los espectadores, ¿sí? Pero eso daña a una visión de gobierno. ¿Por qué? Porque sustituye la racionalidad de las decisiones en la administración pública al humor de las graderías, ¿verdad? Y sabiendo eso, el que está abajo en el pleno, les dice lo que aquellos quieren oír, no escuchar, oír. Y entonces busca los reflectores y es que este verdugo es un verdugo aquí al conducir la sesión aquí en el Senado o en Cámara de Diputados, pero a mí no me va a atropellar porque yo represento a los electores de Chinchunchano, de donde sea, y la raza ruge. Eso, mi ángel, párteles la madre, llórale, sí. ¿Por qué a mí me respetas? Cállese usted, cállese, me callo madre. La raza ruge, eso le gusta a la gente. Casi un circo romano, guardadas las debidas proporciones, una versión con azupo, vamos a decir. No hay conducta más dañina para una gobernación eficiente, con una visión que tome en cuenta el futuro, pero que combine con el presente, que esa forma de hacer política. Ustedes saben, personajes que andan ahí buscando el reflector y gritando, y desde su curula, y usted aprobó en la madre esta, pero yo no. Entonces, puro espectáculo barato que nos desvía de esa forma correcta de gobernar. Eso es sumamente peligroso. Y llevamos el gobierno anterior, que fue el exceso, y gobierno también, con sus dos cámaras, y más cuando tienen el control
total de ambas cámaras mediante las mayorías calificadas. Ahora bien, los partidos políticos, en aras de, vamos a decir, acumular clientelas, apoyan eso y abominan lo otro, la racionalidad, y prefieren el espectáculo casi circense de quienes integran su bancada en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Y en ese momento los partidos reniegan, hacen a un lado su primer deber, que es presentarle a los electores, a los ciudadanos, una ruta hacia un mejor futuro, por la inmediatez del reflector, del espectáculo, de la grosería, de buscar el reflector y la entrevista, y a mí no me calla usted. Eso es sumamente peligroso. Los congresos o los parlamentos en el mundo tienen a veces esas características en común. Pero hay otros parlamentos que son, sus integrantes son personas serias, experimentadas, donde la discusión fluye en torno a esa cuestión entre el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Pero en México eso no existe. En México es el cortísimo plazo. Cortísimo, cortísimo, cortísimo. Y nadie se atreve a decir, señores, esto está equivocado. Esto le hace daño al país y su futuro. Sin embargo, me han matado el gallo en la mano en varias ocasiones cuando me dicen, a ver, Ángel, ¿eso le gusta a la gente? Pues sí, pero también les gustaban las películas de las ficheras, mostrando nalga y mostrando vello púbico y glándulas mamarias, pero eso no quiere decir que era buen cine. Pero la raza rugía, babeaba ante esas ficheras. Repito, pero eso no significaba que era buen cine. Es lo mismo aquí. El que tengamos en el Congreso donde se deciden las leyes que son el basamento jurídico que guía la dirección del gobierno en turno. No es los humores del Ejecutivo, no, señores. Es las decisiones que el legislativo toma en el sentido de decir por acá, plantear leyes o eliminar las que ya son obsoletas, sacedas, caducas, etc. Les voy a dar un ejemplo ahorita donde se presenta esto también. A raíz de la llegada de estos delincuentes magisteriales a la Ciudad de México hace 3 semanas, una cosa así, y que deroguen la ley del ISSSTE y la otra y la de Calderón, y que deroguen la ley de la gravedad y también las leyes de Newton, porque era neoliberal Newton y la chiquilla. Y entonces aparece un decreto que todavía no se ha discutido, ¿verdad? Pero ya están los elementos de ese decreto, donde se le da la razón a estos delincuentes. Es decir, se privilegia el cortísimo plazo. Pero ¿qué pasa con el mediano y largo plazo? Muy bien. Se dice en este famoso decreto, déjeme ver, aquí traigo que la edad mínima de jubilación a partir del 2028 van a ser 60 años, pero la edad mínima van a ser 58. Y ahí viene toda una explicación, pero la verdad es que
es simplemente capitular ante estos delincuentes. Muy bien. El corto plazo derrotó totalmente al mediano y el largo plazo. ¿De qué forma? Cuando ustedes cambiamos de escenario y revisamos las pirámides demográficas del país, las más actualizadas, veremos que el envejecimiento demográfico es un hecho. Cada vez vamos a vivir más años. Cada vez va a haber más viejos y cada vez va a haber menos niños. ¿Eso qué significa? Que una persona que se pudiere jubilar, dice aquí, y ahora por decreto el 2028 a los 55 años, el 2031 a los 54 las mujeres y 55 los varones. Pero esos en ambos casos van a vivir 30 años más, hasta los 85 años, mínimo. Pero trabajaron 25, 26, 28 años. Quiere decir que les va a estar pagando el gobierno durante más años de los que trabajaron. Eso no tiene lógica ni sustento alguno en cualquier sistema de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, tiro por el caño el largo plazo y cedo en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque no quiero conflicto. Y ahí es donde entramos a otro elemento donde se deja de lado la racionalidad y se suplanta con la demagogia y la cobardía del gobernante. Miren, cuando yo trabajé un tiempo en el Seguro Social, ya hace muchos años de esto, 1970, en el sexenio de López Portillo, en su primer año, un tiempo, 9, 10 meses, y luego ya me fui del país y estuve fuera un tiempo. Cuando el Seguro Social entró en operación, allá en el 1943, hubo una campaña de los patrones durísima en contra del Seguro Social, particularmente de la gente de Monterrey, que eso es el socialismo y una bola de estupideces. Si bien son buenos empresarios en Monterrey, pero desde el punto ideológico político son una nulidad. Ven comunistas donde quiera, cuando ya comunistas no hay ni en China ni en Rusia, pero ellos, esto es, ¿se acuerdan ustedes de Gilberto Lozano, la dictadura castrochavista? Y se ponía, dije, le va a dar una síncope, un ataque cardíaco, un ictus, pero no, por fortuna no, ahí sigue todavía engañando incautos Gilberto. Muy bien. Entonces, se generó una campaña donde mucha gente no quería entrar a trabajar al Seguro Social. Y el Seguro Social se vio obligado a contratar personas muy jóvenes, 16, 18 años, en ciertas áreas del Seguro Social. Y a los 28 años o 30 años, esas personas tenían derecho a su jubilación. 18 más 30 son 48 años, con un régimen de jubilaciones y pensiones extraordinariamente generoso con el trabajador, y esa persona probablemente vivió 30 años más. O sea, eso es insostenible. Vean la situación financiera del Seguro Social. Ahí tenemos el caso donde el gobernante, por temor a la ira del ciudadano, privilegia el corto plazo en detrimento del mediano y el largo plazo. Y eso, más temprano que tarde, lleva a la ruina a los gobiernos y genera crisis profundísimas en lo económico y luego en lo político, o primero en lo político y luego en lo económico. Ahora bien, ¿saben los políticos esto hoy? Sí lo saben, no más que se hacen tontejos. ¿Por qué? Porque no quieren problema.
Lo estamos viendo con estos de la CENTE y la CETEI, estos delincuentes. Pues ya el otro a ver qué hace, pero por lo pronto yo me quito de ese problema. Que van a regresar en 3 meses o el año que entra, pues ya veremos a ver qué hacemos. Ahí ese político está traicionando la confianza de quien le dio su voto. Porque ese que le dio su voto lo hizo pensando en que le iba a ir mejor con ese candidato que ganó o con ese partido. Pero resulta que le va a ir peor. Vean el caso de Morena con López Obrador y ahora con la anticientífica. Pero eso no les importa. Lo que les interesa es el corto plazo, darles este dinero y ya el otro que venga a ver qué carajos hace. Eso, repito, es gobernar para las gradas, para la galería, para la gente que le gusta ese espectáculo. No, hombre, qué bárbaro, este gobierno nos apoyó, nos subió tanto el sueldo y rebajó la edad de jubilación. Oye, pero tú vas a vivir 88, 90 años. ¿Y cómo es posible que a los 53, 54 años te vayas ya a pensionar? ¿Estás fuerte? No, 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 pues ni modo. Eso es lo que ha llevado a la ruina a gobiernos y a países. Pero estos, como no les interesa, que saben que eso va a suceder, ellos ya amajujaron, ya tienen el departamento en Houston, en Miami, en Barcelona, donde quiera, terminan y ellos se desaparecen. Por eso es importante que el ciudadano entienda que esta cosa que me gusta de Ángel Verdugo, que les grita ahí y a mí no me callas, pinche Noroña, a mí me respetas y guarde usted el respeto a la sala, así allá a molestar a tu progenitora, y eso, aplaude y allá, y soy muy popular. Pero lo estoy haciendo un daño tremendo al futuro del país. Y el problema está cuando los partidos dicen, no, eso está bien, porque la gente apoya eso, le gusta eso. Sí, el problema es que no es que le guste a la gente, sino que mañana o pasado va a venir la realidad a cobrar la factura. Es como la fórmula Orbañanos. La fórmula Orbañanos que dice era penal y la otra mitad del estadio no era penal. Y cuando salen, se agarran y se parten la madre o le apedrean y destruyen el autobús de los jugadores de un equipo y otro. Eso es lo que estamos viviendo hoy en México. Por eso, ¿qué le pediría yo a usted? Que no se deje seducir por ese espectáculo circense que algunos legisladores brindan. El grito, la estridencia, no sustituye la racionalidad. El grito pelado, el insulto, el pasarse el reglamento por el arco del triunfo, no sustituye al buen gobierno, a la técnica, al análisis frío, objetivo y a la medida dolorosa e impopular, pero correcta. Podrán decir, es que eso le gusta a la gente. Claro, a la gente también le gustaban las películas de las ficheras, de viejas bichis. Pero eso no quiere decir que ese cine trascendió. Es lo mismo esto, pues. Sin embargo, hay políticos que se pasan toda su vida apoyando o actuando de una manera tal que se diga, le gusta a la gente. Siga usted, mi diputado, le gusta, le aplauden. Sí, mi líder, aquí yo le pongo a este. Y que no me rete este tal Noroña porque va a ver, ¿no? En esa etapa estamos hoy del desarrollo político del país. Mire,
Esto se expresa de una manera pedestre. La Constitución dice que somos un gobierno de 3 pilares, 3 poderes. Es nuestra arquitectura constitucional. El legislativo, que es el que elabora las leyes y mantiene actualizado el andamiaje jurídico. Y además vigila al ejecutivo en el uso transparente, honrado, propio, correcto de los recursos que yo legislativo le autorizo. Recuerden que el 74 constitucional le asigna a diputados la facultad exclusiva para elaborar el presupuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Como su nombre lo indica, ejecuta. Pone en práctica lo que establece el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial, bueno, hasta antes de esta basura de elección que hubo, ¿ah?, que hasta da pena llamarle elección, ¿ah?, es el que vigila que las leyes, reglamentos, decisiones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, cumplan con lo que establece la Constitución. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno revisa lo que hacen los legisladores? Y esto es válido no solo en el Congreso de la Unión, sino en los congresos locales de 31 estados y en la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. Cuando, creo que de esto hace 12 años, dije, voy a intentar analizar el contenido de las iniciativas. A las 3 semanas desistí. ¿Por qué? Era basura. Cosas no absurdas, pero nimias, cuando los problemas del país exigirían la elaboración de iniciativas para reformar o para eliminar partes obsoletas de muchas leyes. La Ley Federal del Trabajo tiene 1,200, 1,300 artículos. Y salvo con una reforma a lo que era la parte agraria del andamiaje jurídico, y se promulgó con Salinas una ley agraria que fue una cosa nomás para taparle el ojo al macho, que no sirvió absolutamente para nada. Entonces tenemos áreas de la actividad económica y política de este país cuyo andamiaje y soporte jurídico viene de hace más de 100 años. Entonces, esas iniciativas que presentan los senadores, los diputados, sean locales o federales, en su mayor parte, aunque duela, basura. Cosas sin sentido, y es una paja y paja. Pero ya subió el senador, estoy presentando aquí esta iniciativa que tiene por objeto detener el sol para que no haga calor, y luego sale por ahí un baboso. ¿Con qué motivo, señor presidente, le podría usted preguntar al senador si me permite incluirme como promotor de esa iniciativa? Pregunta el licenciado Pérez Rodríguez, lo que sea. Sí, con mucho gusto. Perfecto. Y así, como si estuviéramos en el siglo XVI, XVII. Luego, cuando dicen, es cuanto, con su venia, señor presidente, si no son monarquías esto, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, si esto que plantean es basura, ¿quién legisla realmente? El Poder Ejecutivo. El gran legislador en este país es el Poder Ejecutivo. Y no se requiere controlar esto y lo otro. Las grandes iniciativas que tienen un impacto tremendo en la economía, en la política, en el futuro del país, las elabora el Poder Ejecutivo. Les voy a dar un ejemplo muy curioso. En el sexenio del presidente Peña,
cuando se estaba elaborando un conjunto de leyes que se llamaban la reforma energética, que era un conjunto de leyes, y faltaba una ley. No me acuerdo si era la Agencia de Seguridad Energética, alguna cosa así. Entonces, y no llegaba y no trabajaba el Senado en esa ley. Entonces alguien le preguntó al licenciado Emilio Gamboa Patrón, que era coordinador en aquel entonces de los senadores priistas. Perdone, senador, es que no están trabajando en eso y falta esa iniciativa. Y dijo con una claridad meridiana el senador Gamboa, es que estamos esperando que nos la envíe el Poder Ejecutivo. No nos la ha hecho llegar. Bueno, ¿y ustedes qué carajos hacen? ¿Para qué les pagan? No, porque es el Ejecutivo el que envía esas leyes. Bueno, revisen lo que ha hecho o lo que hizo el bulto y lo que está haciendo este gobierno. Las iniciativas que se ponen a discusión en las dos cámaras del Congreso de la Unión son obra del Ejecutivo. El presupuesto de egresos de la Federación, ¿quién elabora el proyecto? El Ejecutivo. ¿Quién elabora la ley de ingresos? El Poder Ejecutivo, la iniciativa, perdón. Entonces, de facto, aunque no nos guste esto, desde hace decenios el Poder Ejecutivo ha controlado en este país cuando menos dos poderes. Y esta vez, como una venganza personal, el bulto dijo, también voy a controlar el judicial. Entonces, bueno, ya han realizado la casi totalidad de ese control. Ahora bien, con todo esto que les he dicho, a mí me sorprende afirmaciones como las que a continuación voy a repetir. En México ya se acabó la democracia. Ay, dice uno, ¿y esto? Ya somos una dictadura, porque no hay más que de dos intermedios. Ya se acabó la democracia, ya murió la democracia. Y dice, chino, ¿y eso por qué? Es que ya el voto en el judicial, etcétera, etcétera. Pero la democracia no es solo eso. La democracia es, antes de cualquier otra cosa, una visión del desarrollo político de una sociedad. Y las ideas no se matan. Tan es así que desde 1929 al año 2000, las cosas eran peor de lo que tenemos ahorita, pero la sociedad mexicana, el ciudadano mexicano, mantuvo en su mentalidad el que había que tumbar eso y construir o empezar a construir ya de manera más abierta una democracia. Por eso cuando dicen, se murió la democracia, chinga, no es cierto eso. Con todo respeto lo digo para Macario, con mi respeto y aprecio y reconocimiento de su capacidad, pero en su columna, creo que fue la de hoy, donde dice, ya se murió la democracia, ya se acabó la democracia. No es cierto eso, con todo respeto para Macario. Quizá por su juventud, Macario no es un hombre tan viejo como yo, no le tocaron aquellos años de los 60, por ejemplo, y luego otros. Se muere México, dijo Pedro Ferriz hará una semana. ¿Se muere qué? Y luego el otro por allá. Ya somos una dictadura. ¿De dónde? Entonces me sorprende que personas serias, estudiosos, caigan en esas frases apocalípticas. Yo les suplico a usted que no les haga caso. Ni se ha muerto la democracia, ni se ha muerto México, ni esto es una dictadura. Por eso me da risa cuando dicen algunos, a ver, don Ángel, ahora sí ya podemos decir que somos como Venezuela.
No, señores, estudien, entiendan el desarrollo histórico político de los países, sus diferencias, sus especificidades. Pero porque alguien les dijo, no, esto es una dictadura, y esa persona no se cansa de mentarle la madre a López Obrador y a la anticientífica. En una dictadura no abriría ni la boca. Entonces dice uno, es decir, la ignorancia es el gran obstáculo para modernizarnos. Y por eso, cuando algún payaso o alguna payasa se paran y se enfrascan en un pleito de cantina en el pleno de las cámaras del Congreso, eso le gusta a la gente, claro. Cuando se están peleando dos borrachos ahí, la gente, sí, dale, dale. Pero eso no es hacer política, señores. Estamos mal y vamos peor. Y si a eso le agregamos que el gobierno, la científica, actúa como el gobernante más demagogo que haya conocido este país, lo único que nos espera es la debacle total. Ya se vislumbra por ahí, pero todavía no. No hay dinero, ni va a haber dinero para sufragar tanto gasto absurdo, estúpido. Va a ver usted cuando se presente el proyecto de presupuesto, proyecto del decreto de presupuesto de egresos, ahora el 8 de septiembre. Cuando se plantee la iniciativa de ley de ingresos el 8 de septiembre y se presente el documento en los criterios generales de política económica, donde van a venir los porcentajes, las estimaciones, las proyecciones de un conjunto importante de variables económicas. Va a haber, ya no más falta julio, agosto y 8 días de septiembre, más lo que falta ahorita estamos a 18, es junio, faltan 12 días para que termine este mes. Por eso yo les pediría a ustedes, porque pedirles a los dirigentes de partidos, a personas que hablan del partido, etcétera, que no hagan caso de eso. Es lo que le gusta a la gente. Eso no existe, hombre. Eso no existe. En política o se entiende lo que está pasando, pero eso a la gente lo que le gusta es el espectáculo, la cosa grotesca, el sketch. Eso es lo que le gusta a la gente, el mitote, la mentada de madre, el grito y qué trae a la salida. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero la gente no tiene elementos, por desgracia, para entender que ahí se está decidiendo el futuro de este sufrido país. Yo sé que algunos amigos me van a reclamar esto, pero me siento obligado a decirlo. Podría callar yo, pero dejaría de ser Ángel Verdugo Beltrán. Es decir, así me voy a morir, así me voy a morir. Hoy leí algunas notas sobre el fallecimiento a una edad relativamente temprana, 76 años. La doctora Turrent, una persona a la que he seguido desde hace muchos años y que escribía cada 2 domingos en el periódico Reforma, una intelectual seria, discreta, una mujer con una cultura vasta, ¿no? Y con una capacidad analítica de primera, sin estridencias, sin gritos, sin sombrerazos, ¿no? Falleció. Y entonces leía una opinión de uno de sus hijos, León Krause, donde mencionaba que su señora madre, la que recién falleció, era una persona que vivió de acuerdo a cómo pensaba, que defendía sus puntos de vista. Y eso
se va a honrar ahora, que seguramente habrá alguna ceremonia, alguna cosa así, ¿verdad? Ella es egresada, fue egresada del Colegio de México. En México se ha acabado prácticamente, se ha extinguido el grupo de mexicanos que enfrentan sinsabores, complicaciones, rechazos, burlas, porque insisten en defender sus puntos de vista. Quizá estén equivocados, pero a mí no me van a convencer que esa actuación en un congreso de alguno de los estados o en la Asamblea Legislativa o en el Congreso de la Unión es correcto andar haciendo un espectáculo circense porque le gusta a la gente. Eso no es cierto. Y defiendo mi derecho a exhibir esa política cavernaria, payasos que son. Eso sí son. Porque se encargan de divertir a la gente. Pero eso no es hacer política. Eso no es ser legislador. Eso es ser un payaso. Recurrir a, valga la cacofonía, a recurso barato del chistorete, del insulto, de la ofensa. Así no se hace política. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 18 de junio del año 2025.